universal, la tradición es universal, la amistad es universal. Hay determinadas cosas que se entienden en todo el mundo. Y cuanto más verdad sea todo, porque se acerca más a tu realidad, más vas a poder llegar a millones de personas. Porque lo que es verdad y lo que es verosímil y lo que te llega y te toca el corazoncito, se ve en todo el mundo. Con la ventaja de que lo hacemos en la misma lengua. No me lo tienes que doblar, no me lo tienes que subtitular, lo oigo tal cual y lo entiendo. Yo veo, pues estuve viendo el otro día una serie de Manolo Caro mexicana en Netflix y la entiendo perfectamente. Y me llega igual, quiero decir, aunque se haya hecho en México o se haya tal, porque es mi lengua. Claro que sí. David, ¿qué tiene que tener una buena idea de una serie de ficción para llegar a ser exitosa en las plataformas de exhibición internacionales? Buenísima Desde tu pregunta. parte de... Si yo supiera eso, estaría yo montando el Pero tú has dólar. trabajado Claro, en esa es la muchas pregunta del millón. exitosas. Esa es la pregunta del millón. No lo sé. Hay una cosa, vamos a ver, la evolución y la aparición de las plataformas y el estado en que está ahora mismo no solo la televisión, yo diría la industria audiovisual en general, es que estamos en un momento en el que Internet y las plataformas te permiten llegar a tu público, sea cual sea. Tú antes, para hacer una serie de televisión, para que fuera rentable, tenía que ser muy generalista, porque digamos, el gran problema del producto audiovisual profesional es que es caro de hacer. Es caro. Tú necesitas un equipo, que obviamente cobra, necesitas unos actores, que total, necesitas un guionista, necesitas una infraestructura brutal que hace que un capítulo de televisión sea muy caro, una película sea muy cara, o por lo menos sea muy cara en términos comparados. O sea, hay otros tipos de creación que son individuales. Yo quiero escribir una novela, me siento en mi casa y no tengo ningún gasto. Es un ordenador y clic, 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 la electricidad que gaste. Si yo quiero hacer una película, quiero hacer una serie, necesito 50 personas a mi lado haciéndola. ¿Esto qué implica? Que este dinero que tú te gastas lo tienes que recuperar de alguna forma. Claramente. Entonces, antiguamente, o digamos hace unos años, esto solo se podía hacer si tú hacías un producto que aspirara a gustar a todo el mundo, cosa que es absolutamente imposible. Pero quiero decir, la televisión aspiraba a hacer series que gustaran a los niños, a los adolescentes, a los padres y a los abuelos. Digamos, esto está superado. Y ahora la existencia de Netflix, HBO, pero no solo de Netflix y HBO, quiero decir, entiendo, aquí, no sé, hay plataformas un poquito más específicas. En España, por ejemplo, tenemos Filming o Movie, hay muchas que van dirigidas más a cine de autor o más a nichos de público más concretos que hacen que tu idea, que tú puedas hacer una serie más dirigida a un público concreto o en la que tú aspiras a que guste, no tienes que hacer algo tan cliché o tan convencional como que lo que muchos productores esperan para que su producto tenga éxito. Digamos, esa es la gran ventaja que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es la idea? Pues es que no hay ninguna idea. En realidad, las ideas, todos conocemos series o películas que parten de un concepto, lo que se conoce como high concept, ¿no? En el concepto brutal, que es como que de repente, a la que cosa idea más chula, y luego no están bien resueltas. Ideas y series y películas con ideas muy sencillitas que hablan de cómo vive la gente, de cómo tal, de cómo se relacionan, que funcionan fenomenal. Y porque son muy de verdad, porque están bien interpretadas, porque están bien escritas. Yo no creo en la fórmula del éxito sea la idea revolucionaria, aunque hay ocasiones en las que puede ser así. Pero generalmente es una idea revolucionaria, si no está bien desarrollada, en el segundo capítulo está muerta. Entonces, yo creo que es mucho más importante que tus personas. La televisión, como tú bien dices, aspira a prolongarse en el tiempo y aspira a que un espectador vuelva bien en la televisión convencional un capítulo semanal o bien porque me interesa tanto que en una plataforma tipo Netflix tengo 8 capítulos y quiero que la gente vea los 8 capítulos. ¿Cómo consigo eso?
no es cuestión de idea. Eso ocurre en una película. Tú vas a una película porque es una mega idea y llegas y te gustará más o menos, pero tú te vas a pagar la entrada y la ves y te vas. Claro. En televisión tú tienes que conseguir que la gente vuelva. Y eso yo creo que no es tanto cuestión de idea como cuestión de personajes. La forma de que la gente vuelva es que ame a los personajes o los odie o de alguna forma conseguir algún tipo de identificación con el personaje, por la razón que sea, porque represente algo que me interesa o porque le ocurren cosas que me afectan o que me emocionan o que me producen rechazo o lo que sea, pero que me provoque cosas. Entonces yo creo que es mucho más importante tener personajes tridimensionales, potentes, que hagan cosas, que les pasen cosas interesantes. A mí me parece que esa es la clave del éxito en televisión. Que están absolutamente relacionados e insertos en la historia, ¿no? De los personajes, dices. Claramente, sí, los personajes. Exactamente. O sea, tú, digamos, un poco, en las series tú lo que tienes que conseguir es que la gente, como decimos en España, se enganche. Se enganche. Claro, O sea, el primer capítulo lo ve mucha gente, ¿no? O sea, el mérito no está en que te vean el primer capítulo, que está más o menos, si ha habido una campaña de marketing o no sé cuánto, es posible que te lo vea mucha gente. El problema es que te vean el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto. Y entonces, a partir de ahí, a lo que tú te tienes que agarrar y lo que es la fuerza de tu narración son tus personajes y las cosas que le ocurren y que la historia obviamente tenga sentido y te atrape de alguna manera. Entonces esa es la clave. claro que sí. Bueno, entonces ahora vamos a pedirle a las personas que están aquí escuchando que han escuchado hasta ahora esta charla, que ya es el minuto en el que pueden participar, hacer preguntas y entrar en la conversación con David. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pueden usar el chat si les da, se sienten incómodos activando el audio, pero si no, levántenme la manito para que yo les pueda dar la posibilidad de activar su audio. Ahí tenemos a Abby, que dice, hola, buenas noches. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Quería preguntar cómo suele ser la relación entre dirección y productor en series. Esa Qué es la buena pregunta de Abby. pregunta. Bueno, la relación es la misma que en cine, en el sentido de es una dialéctica en la que el productor pone en manos del director, el director es fundamental, siempre. Cine, televisión, lo que sea. El punto de vista, un buen guión mal dirigido no sirve para nada, es un horror. Un mal guión bien dirigido puede quedar aparente, resultó. Lo ideal es que sea un buen guión bien dirigido. Entonces las relaciones siempre, bueno, son complicadas, pero bueno, pero de todo eso, ya lo decía Carlota y tiene toda la razón. El trabajo en audiovisual, en cine, en televisión, es un trabajo en equipo, siempre, siempre, siempre es un equipo. Insisto, tú eres novelista, tú te sientas y escribes lo que te da la gana, te saldrá mejor o te saldrá peor, es tu creación propia. Yo lo que quiero hacer, tengo que contar con 50 personas para hacerlo, entre ellos con actores. Lo que yo me imagine cómo va a quedar, nunca va a quedar igual, porque no es posible, porque tengo que contar con un cámara, tengo que contar con unos actores, tengo que contar un vestuario, que muchas veces queda mucho mejor de lo que yo me he imaginado. No, Claro, no lo digo siempre en el sentido negativo, sobre todo si cuentas con un equipo bueno y potente que al contrario te ayuda y te va a sacar lo mejor de lo que tú tienes que coordinarlos, pero ellos van a saber, el director de arte o la directora de arte va a ser mucho más de decoración y de arte de tal que yo. La figurinista va a saber mucho más de cómo tiene que ir vestido un personaje que yo.
Yo le digo sí o no en función de cómo yo me imagino al personaje. Pues esto mismo ocurre con el productor. El productor es una tarea compleja, claro, pero también hay que entender a los productores. El productor pone en tus manos, pues no sé, quiero decir, en España, por ejemplo, un capítulo medio de prime time de una serie de televisión está en torno a los 650.000 euros. Vale, hacerlo. Pone en tus manos 650.000 euros. Pues ¿Cuánto natural, dijiste? unos 650.000 euros o así. Eso vale la serie de Un 3 capítulo, un capítulos. capítulo de 60, 50 minutos. ¿Un capítulo vale eso? Es muy barato. Ese mismo capítulo en Francia costaría 1.200.000 y en ¿Cuánto me Estados Unidos dijiste en euros? 650. 650 euros. Pero en Francia a lo mejor esto mismo vale 1.200.000, en el Reino Unido sería en torno a 1,5 millones de euros y en Estados Unidos en torno a 3 millones de dólares. De 3 millones de dólares. Son 650.000 euros, ¿no? Sí. Quiero ver España eso es el en país más plata. barato para producir este tipo de cosas en Europa, que también forma parte del éxito de la audiovisual española. Quiero decir, yo como director en España cobro la mitad de lo que podría cobrar en Francia y una décima parte de lo que podría cobrar en Estados Unidos. Por ejemplo, lo digo así como curiosidad. Diablos, son 600 Claro, entonces lo que te quiero millones de decir pesos es que chilenos. quiero decir, hay una persona que hace una inversión. Entonces, Vamos a ver en si alguien dólares. pone 650.000 euros en sus manos, pues evidentemente siempre hay alguna tensioncilla respecto a qué has hecho tú con su dinero, ¿no? Pero bueno, entiendo que en cine es exactamente igual. Quizá en cine existe una cosa como que la figura del director está más reconocida como autor, en el sentido de yo pongo en tus manos ese dinero y espero de ti una cosa porque te dejo que hagas tu arte, digamos, o no, o depende del tipo de, o sea, porque también es que sería muy complejo, es un tema muy complejo de abrir. Por supuesto, el mercado de cine tampoco es unidireccional. Hay producciones muy mainstream que funcionan exactamente igual que en la televisión. Quiero decir, coges a un director, pero tú ya tienes un guión y tienes un producto elaborado y lo que tú quieres es que el director te haga esto Claro, mainstream que tienes. Y luego hay productores que hacen pues más cine de autor o películas más personales o películas más independientes o como que queramos llamar. Es decir, porque el mercado del cine también es muy amplio, pues en televisión pasa exactamente igual. Y entonces un buen productor siempre apreciará la sensibilidad, la elegancia y el buen hacer a la hora de dirigir un capítulo de televisión. Pero las perfecto. relaciones, como siempre, pueden ser En el complicadas. mercado, por lo menos chileno, tu presupuesto de un capítulo es lo que vale una película de cine. Imagínate. Totalmente, sí. Sí, pero aquí hay películas también de prácticamente ese presupuesto, incluso de menos, ¿eh? Claro, Es que depende mucho, quiero decir, es que, insisto, no es lo mismo el presupuesto de una película, no sé si el término es tal, pero mainstream, que el presupuesto de una película independiente. En España también una película independiente puede valer muchísimo menos, o sea, puede costar muchísimo menos. Pero también aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Todos nosotros trabajamos en la industria audiovisual y todos nosotros queremos que nos paguen por hacerlo y claro, queremos vivir. Entonces, el cine independiente y el cine tal está muy bien y es muy necesario, pero muchas veces se hace a costa de la entrega y del trabajo gratuito de gente. perfecto. Sí, es verdad. Yo, como trabajador del audiovisual, puedo decidir, porque hay una idea que me gusta muchísimo, ayudar a esta chica o este chico a hacer su proyecto. Pero si yo quiero vivir de ello, necesito una industria, porque yo no puedo hacer la dirección de arte de 7 cortos sin cobrar un duro, jamás, porque es que no vivo de ello. Me obliga a tener otro trabajo. Claro que sí. No sé si me explico, es que es un Sí, sí, tema sí. complicado, pero quiero decir, Que o sea, finalmente este es una carrera comercial de la que uno pretende vivir y alimentar a su familia. Entonces, tú claro, puedes hacer mucho cine claro, independiente, pero no puedes claro, que además vivir no lo del digo en cine el mal independiente. sentido, o sea, estamos haciendo historias que le gustan a la gente, que son muy interesantes para la gente, o que no, o nos le gustarán más, o otros le gustarán menos.
y en las que nos dejamos el alma, ¿eh? Quiero decir, yo me dejo la vida con mis personajes exactamente igual. La única diferencia es que yo tengo la suerte de que puedo vivir de ello. Claro que sí. Una ventaja. Pero no yo que soy director, quiero decir, puedo vivir yo y puede vivir el auxiliar de producción. Claro, Entonces, claro que vale 650.000 euros porque el auxiliar de producción cobra un sueldo digno. claramente. Aquí tenemos otra pregunta de... uy, son varias, espérame, se me corrió el chat. Mario Merino preguntaba, ¿cuánto debe durar un capítulo de una serie? Depende, el formato, el formato estándar son 50 minutos, 47, 48, el formato estándar internacional de serie como de prime time, digamos. Como te comentaba antes, en España durante muchos años los capítulos duraban 70 minutos por una peculiaridad del horario español que es única en el universo y que además el resto del mundo alucina cuando la conoce, que es que en España el prime time empieza a las 10 y pico de la noche y termina a las 12 porque tenemos unos horarios así de raros, porque nosotros cenamos a las 9:30 y porque eso solo pasa en España. Pero en general son 50, o sea, en el resto del universo el prime time empieza a las 8:30. Pero Y el entonces, Prime en Chile también empieza a las 10 de la noche. sí, Sí, tenemos muchísimas cosas en común, no sabía eso. y hay dos franjas, además, se llama el Prime, que es el Y, A, y hay un B que empieza a las 12 de la noche porque también se cogieron ese horario y ha funcionado con algunos programas. Pero las series, miniseries que van en Prime se programan a las 10 de la noche. bueno, pero tú eres consciente que eso es una anomalía, quiero decir, en general, en el resto del universo esto no es así. Pero vamos, en general el formato son 50 minutos, excepto determinados formatos, sobre todo de comedia, de sitcom y tal, que está en torno a los 25 minutos, 20 y tal minutos, como por ejemplo, no sé, últimamente han estrenado en Netflix, no sé si alguno lo habéis visto, Emily in Paris, que es un formato muy concreto de comedia que está en torno a los 20 y tantos minutos. El formato internacional son 50 minutos. De hecho, yo, por ejemplo, durante muchos años he hecho producciones españolas de 70 minutos que para cuando se vendían al extranjero había que remontar y de 2 capítulos hacer 3. Exactamente, y que era rarísimo, porque claro, los finales de capítulo te quedaban como en medio de un capítulo, en fin, era todo como muy absurdo, pero como que era lo que teníamos que hacer. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, buenas, ¿consideras que actualmente, esta pregunta es de Avi, ¿consideras que actualmente hay en relación al mercado un tipo de serie que vende más? A ver, esto es como todo en la vida. Hay tendencias, siempre hay tendencias. Durante un tiempo, de repente hay una serie que tal, que marca un hito y hay muchas series que siguen. Bueno, no sé, por ejemplo, en España durante los últimos años ha habido unas ciertas tendencias a hacer series de época, series históricas. Ya. Entonces, durante un tiempo se hacen, de repente el mercado se satura porque hay muchas y de repente el éxito es justo irte a lo contrario y hacer una serie policíaca súper documental y súper realista y súper... yo creo que no... Que si lo que tiene el mercado, si hay algo que tiene el mercado ahora mismo, es que es muy, muy diverso y que hay oportunidades y franjas para casi todo el tipo de géneros y casi todo tipo de tal. Insisto, como todo, siempre hay tendencias. Por supuesto que hay tendencias que de una forma más o menos consciente o inconsciente las plataformas y las cadenas siguen. Por ejemplo, cuando se generó Vis a Vis, Antena 3, gran parte de la génesis de Vis a Vis estuvo en que hubo una época en la que había una tendencia, no solo por Orange is the New Black, sino había, por ejemplo, en Australia había otra serie de cárceles femeninas que también funcionaba muy bien. O sea, una época de boom de series sobre cárceles de mujeres. Pues bueno, pues ¿por qué? Sería muy complejo de explicar, A la pero, gente le gustan pero las por ejemplo, princesas. es muy curioso, pero pareciera que el público predominante de una serie de cárceles femeninas serían mujeres, son los hombres. Mira tú.
Eh, no, ahí lo dejo. ¿Por qué? Bueno, por las razones que sea. La cuestión es que, o sea, de repente sí puede pasar que una cadena decida tener su propia serie sobre una cárcel femenina. Pues porque sí, porque todas las cadenas y las plataformas tienen sus, digamos, sus gabinetes de estudios sociológicos que un poco siguen las tendencias y tal, y de repente la cadena o la plataforma decide que tiene como un fallo, que de repente tiene mucho público femenino, pero que le falta masculino o que le falta de tal franja de edad. Y entonces elaboran que de repente necesita una serie que le guste a hombres treintañeros de no sé qué. Esto es, no quiero decir que no siempre se acierta, quiero decir que muchas veces los estudios no funcionan o sobre todo muchas veces no aciertas con qué le puede gustar a estos hombres treintañeros con hijos de 3 años. Pero sí es verdad que hay veces se funciona así, tanto en plataformas como en cadenas de televisión generalista. Es más o menos como que se impone una moda cada cierto Sí, tiempo. exacto, pero eso existe en todo. Existe en la serie de televisión, pero existe en la literatura, existe por supuesto en la ropa, existe en todo, quiero decir, todos vivimos en nuestra época y sí es verdad que hay tendencias, siempre hay tendencias en todo, pero las tendencias sí es un signo de los tiempos que cada vez son más breves. Ahora ya las tendencias duran 1 año, 2 años, no más. Eh, Shirley Ramos preguntaba, buenas tardes, ¿cómo puedo hacer para que mi serie sea comercial? Algo que ya hemos hablado, que como que no hay una, una fórmula, pero ¿tú Complicado. quieres comentar algo al respecto? Es que no sé decirte, Shirley, o sea, para que sea comercial, lo mejor, o sea, por un lado, yo creo que tú tienes que tener muy claro a quién le puede interesar esto que estás contando. Si a la gente de tu generación, si a la gente de no, qué tipo de conflictos estás abordando y para quién son interesantes. Hablando un poco de esta historia de las plataformas, por ejemplo, Netflix tiene un sector de público juvenil importantísimo y cuida mucho las series juveniles. ¿Por qué? Porque los jóvenes hace años que ya no ven la televisión convencional, o la No. televisión lineal, o la televisión generalista, o como lo queramos llamar, porque ven Netflix. Entonces, por ejemplo, o sea, serio, no sé si tu serie es juvenil, pero, o sea, pero por ejemplo, ¿los conflictos de las series juveniles son distintos de las series no juveniles? Pues Claro no, que es no. quizá una forma de tratarlos, es quizá, sí tienes que, o sea, sí es importante que los conflictos estén claros, que tú sepas a quién quieres contárselo o a quién crees que le puede interesar y que una vez que eso lo tengas claro, le des toda la verdad posible. Toda la verdad posible. En el género que decidas, no quiere decir que la verdad sea un drama, tal, no, no. Quiero decir, la verdad puede contarse en comedia, la verdad puede contarse en comedia romántica, la verdad puede contarse en policíaco, hay muchos tipos de verdad. Pero Cuando tú dices verdad es que haya una cierta honestidad en lo que se está contando, ¿no? que sea verosímil. Reflejar lo que A mí, realmente pasa en la sociedad, lo que la gente siente, lo que a la gente le importa, es un poco eso, ¿no? sí, 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 pero no en el sentido simple, no, no, o no necesariamente que tenga, digamos, un valor de documento social, que puede tenerlo. Quiero decir, eso es Claramente. una opción. Pero el puro entretenimiento también es una opción. Pero que Pero no sea es el creíble. puro entretenimiento si no cuentas de una forma más o menos ligera o más o menos profunda cosas que le importen a la gente. ¿Qué le importa a la gente? Le importa a su familia, le importan las relaciones padres-hijos, las relaciones con los hermanos, las relaciones con las parejas, el amor no correspondido. Me estoy siendo quizá un poco frívolo, hay cosas más importantes, quiero decir, le importa la supervivencia, le importa la justicia, le importan muchas cosas a la gente. Entonces, sí tienes que tener en cuenta que tú, o sea, que todo lo que estés contando no sea superficial, que no sea un panfleto, porque muchas veces los creadores audiovisuales tenemos la tendencia a pensar que lo que nos interesa a nosotros le interesa a todo el mundo. Que es un grave error que cometen muchos directores. Claro, Sí, o sea, claro que sí, por supuesto, que todos somos personas y las cosas que me interesan a mí
le interesan a mucha gente porque yo soy una persona normal y corriente, quiero decir. Pero sí tenemos que separar, intentar separar un poco el grano de la paja y ver qué es lo fundamental en las historias. Y luego crear esa identificación, tener unos personajes profundos, que sean de verdad, que no sean clichés, que no sean muñecos, simplemente reproduzcan lo que yo quiero decir en plan panfletario, sino como que incluso el malo o la mala de tu película y de tu serie tiene que tener verdad y tiene que tener unas razones y por qué hace las cosas y por qué le pasan. Y incluso la gente que más odiamos, claro, como personas que nos rodea, tiene sus propias razones para actuar así. Tenemos que entenderlas, aunque no las comportamos, ¿eh? No quiere decir esto que un producto audiovisual tenga que ser neutro ideológicamente, ni muchísimo menos. Pero sí tenemos que hacerlos de verdad. Perfecto. Camila, que yo creo que ella es asistente de dirección, pregunta lo siguiente, tú vas a ver por qué yo me di cuenta. Hola, dice, ¿pueden detallarnos los procesos de preproducción? ¿Con cuántas personas del equipo suelen trabajarlo? ¿Y cuánto tiempo toma? Y si puedes contarnos cómo es su relación con él o la asistente de dirección. Y además nos pide algo que es si tuviéramos un ejemplo de plan de rodaje o llamado de filmación como para que se lo podamos mostrar. No quiere nada la Camila. Pues no sé si tengo, pero vamos. La pregunta era, ¿cuánto tiempo lleva una preproducción? La preproducción, ¿con cuántas personas del equipo se trabaja? Y bueno, generalmente la relación trabaja, con el claro. Sí, o sea, como te he dicho, como comentaba al principio de la charla, generalmente en televisión, cada director hace su pequeña película, quiero decir, mientras tú estás preparando, y otro director que está rodando y otro director que está haciendo la postproducción. Generalmente cada director tiene su propio ayudante, como le decimos aquí en España, el asistente, tu ayudante de dirección. Yo siempre trabajo con el mismo, con la misma ayudante de dirección, que es, o sea, que me ayuda en la preproducción, que está conmigo en el rodaje y ya, bueno, la postproducción no está. Pero, ¿y cuánto tiempo? No lleva mucho. Generalmente 2 semanas como mucho. Depende. O sea, una cosa es cuando antes de hacer el primer capítulo, quiero decir que está todo por crear, que tienes que hacer el casting de todos los personajes, que tienes que crear las líneas de vestuario, que eso sí es una preproducción habitualmente de 2 meses, pero cuando la serie ya está en proceso y se está rodando, generalmente es un proceso de 1 semana, 10 días o algo así, no mucho más, ¿vale? Porque la serie ya existe, quiero decir, ya hay unos decorados principales, Claramente. bien sea en estudio, bien sea interiores naturales fijos, entonces cada capítulo solo tiene ligeras variantes. Los exteriores propios de ese capítulo, los actores episódicos propios de ese capítulo y digamos, las necesidades propias de la narración de ese capítulo, pero ya, digamos, el grueso ya está hecho, quiero decir, se hizo en la preproducción de la serie, no del capítulo. ¿Cuántas personas? Pues bueno, generalmente los jefes de departamento. El director de fotografía, la jefa o jefe de vestuario, la jefa o jefe de maquillaje y peluquería, el ayudante de dirección, alguien de producción, básicamente esto. La localizadora, localizador, con el que visitas esas localizaciones y... Locacionista. De sonido. ¿Ese es el localizador en España? Se dice ¿El productor de localizador. locaciones? Ah, perfecto. Sí, es que aquí no decimos locaciones, decimos localizaciones. Ah, mira. Ya, perfecto. Y de plan de rodaje, pues no sé, es que me imagino pues que en el mismo formato que en todo el mundo, o sea, usar el Movie Magic. Esto. Eso es un plan de rodaje. ¿Esto es un llamado de día? ¿Eso es lo que grabaste en un día? Esto es un plan para una semana. Ah, esa es una semana completa. Sí. Las rayitas negras separan el día. Correctísimo. Perfecto. Separan el día y estas son las secuencias que se ruedan en cada día, en cada localización. Ah, y te sale todo un programa por semana. Ah, yo pensaba que sí, bueno, el Movie Magic, no utilices el Movie Magic. En Chile, por lo menos, en series se trabaja muy por el método brasilero. De hecho, el plan de rodaje recibe el nombre de rotero, que viene de roteiro, que es en portugués.
Y el plan, claro, el plan de rodaje es una especie de librito que está separado por días. Obviamente una página es lo que se va a grabar en un día y bueno, por lo menos en series en televisión se trabaja normalmente en 2 unidades paralelas. Sí, Entonces, aquí también, aquí unidad también. 1, unidad 2 y así sucesivamente. Sí. No, el Movie Magic es un estándar y yo creo que es un estándar, por lo menos en Europa lo es, porque vamos, o sea, yo sí he tenido contactos con productoras de otros países y es un estándar, quiero decir, es un programa, pues eso, en el que haces el desglose y ya la secuencia la vas moviendo, tal, te metes todas las necesidades de la secuencia, qué actores están, los actores están numerados y te hace automáticamente pues, las órdenes de trabajo diarias, los planes de trabajo, los desgloses por departamentos, en fin, toda la documentación que necesitas y, vamos, es un estándar, o sea, que yo he empezado como asistente de dirección, o sea, ya antes de ser director he sido asistente muchos años, ayudante de dirección, y yo ya, allá por los 90 ya lo utilizaba, es un, digamos, es un estándar de forma de trabajo. Ya, perfecto. Hay una pregunta de Valentina, pero que la gran parte de la pregunta ya lo hemos hablado, pero hay una partecita que es como interesante, igual la voy a leer completa. ¿Consideras que hay una tendencia de circulación de series, que ya lo que dijimos, o nos podrías recomendar algunos tips de cómo circular una serie para que pueda ser vendida o pueda llegar a ser presentada a plataformas como Netflix, Amazon, etcétera? ¿Cómo se llega a esos espacios en resumen? Jaja, dice ella. Saludos desde Chile, un honor escucharte. A ver, esto es como, bueno, es que es igual que en cine. Es más fácil llegar a una plataforma a través de una productora. O sea, lo ideal es no ir directamente a la plataforma en la que puedes tener suerte si la idea es fantástica o si por lo que sea están buscando un producto que se parezca mucho a lo que tú presentas, pero generalmente tanto las plataformas como las cadenas de televisión prefieren fiarse de empresas ya establecidas que sepan que les van a responder. Y vuelvo un poquito a lo de antes. Una inversión en una serie de televisión es una inversión muy cara. O sea, una serie de 13 capítulos le va a costar a la plataforma, a la cadena, 8 o 9 millones de euros, que son 10 millones de dólares. Entonces, pues es que esto funciona así. Entonces, la gente que tiene dinero quiere recuperar su dinero, incluso se puede ganar un poco. Por lo menos, Entonces, generalmente un productor, o sea, una plataforma se va a fiar más de una productora que ya ha hecho cosas antes y que ha demostrado una cierta solvencia técnica y una claro, cierta solvencia de producción. Entonces, lo ideal en estos casos es que tú vayas como creadora de esta serie aliada con una productora que ya haya hecho algo. Aunque sea una película indie, aunque sea tal, pero algo que le demuestre a la plataforma, en este caso, que tú tienes los recursos y la solvencia como para que esa inversión que va a hacer la cadena o la plataforma va a tener un resultado, va a tener un resultado. Quiero decir que no van a tirar 10 millones de dólares a la basura. Esto es un poco así. Insisto, lo cual no quiere decir que siempre sea así. Siempre hay casos en los que de tal o que se ha presentado, todas las plataformas tienen departamentos de I+D en las que tú envías tus cosas y tienes reunión con ellos y puedes intentar vender tu historia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces te van a decir, me interesa la historia, pero búscate a alguien que te la produzca. ese alguien tiene que Pero ser igual que en el una cine, vamos, es que productora es que igual. ya haya hecho cosas para ellos, ¿no? O no para ellos, pero que haya hecho cosas que ellos puedan ver. Claro, que puedan saber. Por lo O sea, que menos, puedan saber qué tipo de cosas hace esa productora. claro, por lo Pero menos insisto, en es igual que hacer cine, la primera película. La primera eh, película es como que si no te conoce nadie, o bien has hecho un corto, 2 cortos que ya te demuestran una trayectoria o tal, o una película que valga 1 millón de dólares o 2 o 3 o los que valga, es generalmente muy difícil que alguien te dé el dinero si no vas respaldado por alguien que es el productor que dice, no, yo doy fe de este, aunque sea su primera película, lo va a hacer fenomenal, porque yo confío en él. O sea, necesitas un aliado
con un poco de peso en ese Yo sentido. tengo entendido que, por ejemplo, plataformas como Netflix, Amazon, funcionan de dos maneras. Hay una parte que compra, obviamente, historias para ellos producirlas, y hay otra parte que compra series que ya han sido exhibidas, están terminadas, para poderlas simplemente reexhibir, digamos. Exacto. Creo que en el mercado latinoamericano, por lo menos en Chile, es mucho más fácil llegar con una serie que ya está hecha que con una idea para ser desarrollada. Que Netflix está más abierto porque claramente tú tienes el producto que vas a mostrar, ellos le evalúan y si le encuentran que tiene las condiciones para que le vaya bien en la plataforma, te compran la serie de esa manera. Pero tampoco puedes llegar de manera directa a ellos. Tú tienes que pasar por ciertos representantes de producción que tienen el nexo con Netflix y ellos toman tu producto y te representan para poder presentarla en las plataformas y alguna te la compra, digamos. Son productoras Sí, sí, especializadas correcto, en abrir estos esto es mercados. así. Claro, o sea, por un lado están las series que produce la misma plataforma, que además son fácilmente identificables, siempre pone originales, original de Netflix. Estas son las que Netflix produce por sí misma. Si tú al ver una serie en Netflix no viene original de Netflix, es que es una serie que ha producido otro estudio, otra Claro. cadena o tal, y que Netflix la ha adquirido para esa distribución internacional, como es el caso, por ejemplo, de La Valla, que es la serie en la que yo he dirigido y que se estrenó hace unas semanas en Netflix y que se está emitiendo ahora mismo en Netflix y está en la plataforma. No es una serie originalmente para Netflix, era para una cadena española, es Antena 3, pero Antena 3 tiene un acuerdo con Netflix y entonces está haciendo la distribución internacional de la serie Y a esa través Viz de... también fue producida de manera independiente, ¿no? Por Antena 3. Claro, fue producida fue producida por MediaPro, que es una Media. productora española, en acuerdo con Antena 3, con A3 Estudios, que se llama. Perfecto. Exacto. Aquí nos habla Mario Merino de España. ¿Dónde puedo llegar con mi proyecto en desarrollo para buscar alguna coproducción o producción total en la distribución de la serie? ¿Funciona igual que en el cine con agentes de venta? No necesariamente. O sea, en ese sentido yo creo que lo que tiene que hacer Mario es moverla por productoras. Insisto, es mucho más fácil que una serie llegue a buen término, se llega a producir, si el creador va de la mano de una productora. Pero eso también pasa mucho en el mercado de los cortos, ya que estamos en ello. Es decir, Ujú. si tú haces un corto que requiera un cierto presupuesto, es mucho más fácil si vas de la mano de productoras que ya tienen acuerdos con distribuidoras de cortos, aunque sean presupuestos más tal, o si tienes una pequeña subvención de la Dirección General de Cinematografía que te corresponde y tal, es mucho más fácil hacer esto. O no sé cómo pasa en otros países de Latinoamérica, en España, para acceder a subvenciones de cine es mucho más fácil si vas de una productora de cine que ya tiene una cierta carrera, una cierta trayectoria profesional, una cierta solera, digamos. Pues esto pasa igual en las series. O sea, lo ideal es que tú consigas convencer a un productor de las series, de las productoras de televisión, de series de televisión en España. MediaPro, Globo Media, Good Mood, Boomerang, Bambú, Diagonal, de las que hay, lo ideal, todas ellas tienen departamentos de nuevos proyectos, entonces lo ideal es que te pongas en contacto con los departamentos de nuevos proyectos de las tal, les envíes tu proyecto e intentes, ahí concertes una cita presencial pues para hacer tu pitch y mucha suerte. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Camila Almonacid que dice, ¿podrías recomendarnos productoras, festivales o canales españoles que realicen coproducción con países latinoamericanos? Entre paréntesis pone Chile. ¿Y en qué formato de video sonido se suele vender las series? Pues la verdad es que me pillas un poco porque, yo, insisto, yo no soy productor, yo soy, o sea, que Claro. esto lo estoy contando un poco por mi experiencia, porque me muevo en ese campo, pero yo es verdad que no, que nunca he producido, siempre he sido Pero un... igual mencionaste MediaPro, Antena 3, Sí, sí, Boomerang. claro, o sea, quiero decir, hay una serie de, o sea, MediaPro
es, digamos, la productora más potente de España, que tiene a su vez varias productoras, porque es un gran grupo que agrupa varias productoras. O sea, MediaPro tiene Globo Media, que es una de las productoras más importantes de España y la que yo trabajo muchos años. Tiene 100 Balas, tiene varias productoras. Y luego, quiero decir, está Bambú, que es una productora que está muy especializada en series de época, no sé, por ejemplo, Las Chicas del Cable, que ha tenido también un cierto éxito en Netflix. Está Z Producciones, que es, por ejemplo, la productora de Élite. Yo creo que el formato coproducción con Chile o con cualquier país de Latinoamérica está en auge, eso sí que te lo puedo decir. Porque a todos nos interesa, o sea, quiero decir, a todos nos interesa, insisto, vuelvo un poco al razonamiento que hacía hace unos minutos. El mercado audiovisual en español es el futuro. Tanto es así que Netflix, la delegación de Netflix en Europa está en Madrid. No está en Londres, no está en París, no está en Berlín, está en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid, o sea, porque Netflix es muy consciente de la importancia de hacer series en español. Vale, y en ese sentido, digamos, hay grandes producciones que, o sea, por ejemplo, ahora mismo se estaba poniendo en pie una megaproducción hispano-mexicana sobre Hernán Cortés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se necesita mucho dinero, porque no es una gran producción, que al final se ha aplazado pues, por todo esto de la pandemia, que les ha pillado en medio. O sea, la coproducción con Latinoamérica está muy en auge. Entonces, no, en principio esto está bien. Lo que sí les recomiendo es que las productoras son lo mismo que las plataformas. Si tú desde Chile vas con un aliado, con una productora chilena, con una empresa productora chilena, siempre te va a ser más fácil. Claramente. Si vas como persona individual, siempre es más complejo. A no ser de que tengas la mega idea y seas una gran vendedora, que vendas tú pues, y embeleses a la gente. Generalmente es mucho más fácil que una productora de una mínima cierta reputación, una cierta tal, de Chile, se dirija a una productora española buscando, pero eso lo tiene que... A ver si yo entiendo que cuando no has hecho nada y eres creador, te tienes que mover y tienes que buscar todas las fuerzas y tal. Claro. Pero os recomiendo, que si conseguís algún productor de confianza, que no tiene que ser el productor de las galaxias que ha hecho no sé qué, aunque sea un productor pequeñito, pero que tenga una estructura mínimamente sólida, que haya hecho un par de películas independientes, pero que les haya quedado bonitas, que hayan ganado algún premio en un festival y tal, con eso ya tienes una base. Tú, como persona individual, siempre es mucho más complejo, pero ese productor, en primer lugar, va a conocer mucho mejor los canales, va a saber mejor venderlo mejor, mucho mejor que tú, porque muchas veces nos pasa que los que creamos somos muy malos vendedores de nosotros mismos. Para eso existen los productores, ellos son los que lo hacen. Y por supuesto, y siempre te va a dar una base más sólida de confianza. Insisto, porque estamos hablando de que hacer algo, o sea, dar luz verde a un producto audiovisual implica una inversión. Siempre, bastante importante. Perfecto. Varios preguntan un poco lo mismo, ¿no? Tenemos a Jeremy Pando. Tengo entendido que para que una serie sea elegible para Netflix, tiene que cumplir una serie de requisitos, como son los equipos de grabación y demás. Pero ¿existen otras plataformas donde puedan exhibirse estas series? ¿Y cuál sería el procedimiento general para que una serie pueda exhibirse? Lo que habías dicho hace rato, por eso Como el de cualquier canal de distribución. Claro. Es cierto, y eso sí es cierto, que Netflix es un productor, sobre todo en sus productos originales, muy exigente. Muy exigente. Mucho más exigente que las cadenas tradicionales, mucho más. Están muy pendientes del contenido, están muy pendientes de todo, revisan el presupuesto día a día ¿y a cabeza caliente que has pedido, para qué es? ¿Qué plano has hecho? Esto lo hacen. Sí. Son unos productores muy exigentes y intervienen muchísimo en el contenido, mucho más
en mi experiencia, mucho más que cualquier otro producto. Esto es cierto. Mira. ¿Hay otras plataformas? Sí, hay otras plataformas. Yo creo que esto está desarrollándose. Hay otras plataformas con contenidos, como decía antes, un poquito más específicos, más de nicho, o más para producto audiovisual de autor. Pero de momento, por lo menos en España ocurre, no tienen los medios para hacer producción propia. De momento están haciendo exhibiendo las series de los demás, series de todo el mundo, series muy interesantes. Pero, por ejemplo, en España todavía no tienen medios de hacer su propia producción. HBO o HBO, como HBO es muy, como decimos aquí, iba a decir una cosa más fuerte, muy puñetera también. Perfecto. Algo que sí encuentro importante, preguntas Shirley Ramos. ¿En qué formato debería ser presentado un proyecto de serie para una productora? Pues en principio, es que no sé si la terminología, imagino que sea similar. Lo que aquí decimos una Biblia. ¿Qué es una Biblia? Una Biblia es un documento de venta en el que hay una sinopsis, un mapa de tramas, un casting ideal en el que desarrollas un poco un diseño de producción, aunque sea mínimamente tal, qué decorados tiene, cuáles son interiores naturales, cuáles se construyen, cuáles no sé qué, un casting ideal, un look and feel de un poco la atmósfera en el que añade referentes y tal. Y luego, aparte, es ideal adjuntar el guión de un capítulo piloto, del capítulo 1, como sería el capítulo 1, y un mapa de tramas de esa primera temporada, de 8, de 13 capítulos, de lo que vosotros consideréis, un poco dónde van los personajes y hacia dónde vas a ir. Pero estos son los documentos, o sea, una Biblia y un capítulo 1. Y es importante hacer, por ejemplo, un teaser. No sé si ocupan eso en Europa. Sí, sí, no sé, a veces haces teaser, depende. Yo no lo veo, o sea, en mi experiencia con mis productoras nunca se ha vendido una serie con un teaser, siempre se ha vendido con... Con la Biblia. O sea, el teaser está bien, el teaser funciona muy bien como primera, igual si no, digamos, si no tienes acceso previo, si haces un teaser impactante, sí es verdad que puedes llamar la atención de un productor o de un delegado de nuevos proyectos de cualquier plataforma, de cualquier cadena de televisión. Pero es un primer paso, o sea, la esencia está en la Biblia y en el capítulo piloto. Claro que sí. Después tenemos a Luis Alfredo Bonilla, que tú lo conoces, es nuestro Luis del 48 Hours en Madrid, que pregunta, ¿qué opinas del fenómeno de la inclusión de los personajes y actores multiculturales en las series? ¿Eso genera conflicto a la hora de realizar la producción? No sé si entiendo muy bien la intrusión de actores multiculturales. Inclusión de los personajes y actores Ah, multiculturales en las series. bueno, claro, esto depende también un poco mucho de la sociedad en la que se desarrolle la serie. Quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una sociedad multicultural desde hace muchos años, quiero decir, esto lo tienen muy establecido y casi lo tienen reglamentado. En España eso no existe, pero es verdad que es una sociedad que cada vez es más multicultural, pero no está arreglado que tengan que haber actores de distintas nacionalidades o de distintos orígenes étnicos. Pero es verdad que, pero si tú aspiras a retratar la sociedad actual, no es que nadie te lo tiene que decir, ya lo haces tú porque, por la cuenta que te trae, porque es que la sociedad Claro, es así. Entonces, quiero decir, forma parte más de nuestra propia, de mi interés en cómo reflejar la sociedad y de que haya, eso sí, por ejemplo, ya en las series españolas siempre hay algunos personajes que los hacen actores de Latinoamérica, siempre. Es una cosa casi, pero bueno, porque es así, porque, porque es como es nuestra, bueno, pues no puede más que parecerme fenomenal. Porque, insisto, es que para mí es muy importante, quiero decir, no sé, por ejemplo. de hecho, tú en Vis a Vis trabajaste con Benjamín Vicuña, ¿no? ¿O no te tocó a ti esos capítulos? Yo no trabajé en esa temporada, pero ya había trabajado con Benjamín Vicuña previamente en una serie que se llamaba Los Hombres de Paco.
que él vino también un año a hacer una temporada entera. O sea, yo conozco a Benjamín porque he trabajado muchísimo, sí, trabajé Yo ese año con filmo él. con él la próxima semana, el sábado, Ah, pues dale una recuerdos de mi película. parte, dale un abrazo muy grande. Le voy Sí, a esto decir, es así, quiero decir, pero también ocurre mucho en el sentido contrario. Hay muchos actores españoles que hacen televisión allí o hacen películas allí. Yo creo que esta comunicación entre Latinoamérica y Europa, cuando además compartimos una lengua común, es fundamental. Ahora, por ejemplo, en La Valla, la gran protagonista, una de las grandes protagonistas de la serie es Eleonora Wexler, que es una actriz argentina maravillosa, que está brillantísima, si tenéis la oportunidad de verlo. O sea, ver la serie, aunque no sea nada más que para verla a ella. O sea, y es una de las prota. Y, o sea, y a nadie le extraña ya que en una serie española una de las actrices protagonistas tenga acento argentino. Yo creo que esto es como tiene que ser. claro, sobre todo ahora que este medio, el Internet, ha abierto Claro, las fronteras de una manera, pero impresionante con la impresionante, es pandemia. Miren impresionante. lo que estamos. Yo estoy en Chile, Totalmente. hay gente que está en Madrid, tú también estás en Madrid, hay gente de Colombia, de Lima, etcétera, y estamos en este minuto juntos en una charla hablando un poco de cine. No tenemos más preguntas y creo que ya hemos llegado casi al... No, sí, ya nos hemos pasado del horario, estamos 1 hora, 20 minutos, estamos bien. Me gustaría que tú pudieras darnos algunos consejos desde tu experiencia para poder ser exitosos en el campo de la audiovisual, sea el rol que sea que tengamos que ocupar en las producciones que estamos involucrados o que nos vamos a involucrar más adelante. Bueno, no sé, quiero decir, cada uno lo hacemos desde como somos y además es como tiene que ser. Yo creo que no descubro nada a nadie si os digo que es un trabajo muy vocacional, porque seguramente en este trabajo vas a trabajar muchas más horas y de una forma mucho más estresante que en cualquier otro oficio que hubieras decidido tener en la vida. Y por el misma cantidad de trabajo seguramente vas a ganar menos dinero. Pero al mismo tiempo es un oficio muy, muy bello, porque cuentas o ayudas a contar historias, que yo creo que es no sé, a mí me parece que es lo máximo. No hay cosa más bonita en la vida y aunque hay días que reniegas y estás 14 horas rodando, pasando frío, lloviéndote, pasando calamidades, al final dices, bueno, pero no sé, y lo bien que me ha quedado, ¿sabes? Entonces, Claro. pues nada, simplemente nada, pues deciros que mucho ánimo, que le pongáis mucha verdad, que seáis conscientes de que el oficio de contar historias es precioso y que además lo que nos acostumbramos a trabajar en rodajes y esa tal y a ese estrés, luego es muy difícil que nos acostumbremos a tener un trabajo de oficina porque ya todo nos parece insulso. Entonces, sí os digo que si os metéis en esto, tengáis en cuenta que es un veneno que es para toda la vida y que luego cuesta mucho trabajo volver atrás. Pero vamos, todo mi ánimo y todo mi apoyo y aseguraros que merece la pena. Bueno, David, nosotros agradecerte mucho la charla que nos diste hoy día. Es maravilloso poder tener esta cercanía y conversar con personas de esta profesión y que tienen tanta experiencia. Pero también yo te quiero agradecer por haber aceptado nuestra invitación a ser jurado de esta versión especial del 48 Hour Films. Y además decirle a todos que como les decía, nosotros estamos haciendo un festival de cortometrajes que se realizan en 48 horas, así que invitarlos a que se inscriban, que formen equipos, que puedan soñar en hacer una producción. Mañana nosotros en este mismo horario, a las 3 horas, 15 horas de Santiago, Argentina y Brasil, vamos a hacer una charla acerca del 48 para los que están interesados y quieran conocer cómo funciona este festival y participen de él. Entonces, muchísimas gracias Ha sido y un placer. estamos en contacto. Seguir hablando. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.